Al conocer a la nueva mesera del restaurante de lujo, el millonario se paralizó al reconocer a su gran amor de juventud. Ella desapareció hace 18 años. El sonido del cristal chocando suavemente resonaba en el restaurante más exclusivo de Guillermo Ferrer, El Encanto del Sabor, donde cada detalle era cuidadosamente planeado para transmitir elegancia y perfección. Las luces cálidas iluminaban el comedor, llenándolo de una atmósfera acogedora que atraía a la élite de la ciudad. Guillermo, sentado en una mesa apartada, observaba el lugar con una mezcla de orgullo y melancolía. A pesar de ser el dueño de una exitosa cadena de restaurantes de lujo, había un vacío que ni la fama ni el dinero podían llenar. Beatriz, el amor de su vida, había desaparecido hace 18 años, y su ausencia era una herida que el tiempo no lograba cerrar. Mientras los años pasaban, Guillermo construyó un imperio culinario, pero cada logro solo acentuaba la sensación de pérdida. Esa noche, Guillermo revisaba un informe financiero, pero su mente divagaba en recuerdos de Beatriz, la imagen de su risa ligera y los momentos que compartieron parecían tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. La última vez que la vio, tenía todo planeado. Iba a pedirle matrimonio en una cena romántica, pero ella nunca llegó. Nadie supo dónde estaba ni qué había pasado. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Señor Ferrer, interrumpió su asistente personal, Carla, sacándolo de sus pensamientos. Los clientes están satisfechos, y el chef envió sus saludos. Todo está bajo control. Guillermo asintió, pero no respondió de inmediato. Miró alrededor del restaurante, observando cómo los meseros iban y venían, atendiendo con precisión. Todo estaba en su lugar, como siempre. Sin embargo, una sensación inexplicable lo invadía esa noche. Algo que no podía identificar. Decidió quedarse un poco más, como hacía ocasionalmente para disfrutar del ambiente. Mientras tomaba un sorbo de vino, algo llamó su atención. Una nueva mesera, con un uniforme impecable, se movía entre las mesas con elegancia natural. Cuando se acercó para tomar el pedido de una mesa cercana, Guillermo sintió que su corazón se detenía. Era ella. No podía ser, pero al mismo tiempo no había duda. Su cabello, aunque más corto y con algunas hebras plateadas, seguía siendo inconfundible. Su sonrisa, aunque un poco más apagada, era la misma que iluminaba sus días en el pasado. Sus manos, que ahora llevaban las marcas del trabajo duro, aún le parecían familiares. Guillermo se quedó paralizado, incapaz de apartar la vista. ¿Está todo bien, señor?, preguntó Carla, notando su expresión. Guillermo, sin quitar los ojos de la mujer, asintió lentamente. Sí, todo bien, respondió en voz baja, aunque por dentro todo era un torbellino. Mientras ella seguía atendiendo a otras mesas, Guillermo intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que Beatriz estuviera allí, trabajando como mesera, después de tantos años? ¿Por qué no lo recordaba? ¿O lo evitaba? Si sabía quién era. Las preguntas inundaron su mente, pero una cosa estaba clara. No podía dejarlo pasar. Decidió quedarse más tiempo, observándola desde su rincón. Cada movimiento de la mesera confirmaba lo que su corazón ya sabía. Era Beatriz, aunque algo en su semblante indicaba que no era la misma mujer que él había conocido. Los recuerdos lo inundaron de golpe. Guillermo recordó aquella noche fatídica, el anillo que aún guarda en una caja en su estudio, y las interminables búsquedas que no dieron frutos. Sus padres y amigos le habían dicho que la olvidara, que siguiera adelante, pero él nunca pudo. Verla allí, después de tanto tiempo, era como un milagro inesperado. Cuando la noche llegó a su fin y los clientes comenzaron a irse, Guillermo se levantó lentamente y se dirigió hacia la salida. Pasó junto a ella, y por un momento, sus miradas se cruzaron. Ella le dedicó una sonrisa educada, como lo haría con cualquier cliente, pero no mostró señales de reconocimiento. Guillermo sintió un nudo en el estómago. De regreso a su coche, encendió el motor pero no arrancó de inmediato. Miró por el espejo retrovisor hacia el restaurante, que ahora apagaba sus luces. Había algo más detrás de todo esto, y Guillermo sabía que no descansaría hasta descubrirlo. En su mansión, Guillermo abrió una vieja caja de recuerdos. Sacó una foto de Beatriz, una de las pocas que conservaba. La sostuvo entre sus manos, confirmando lo que ya sabía. Era ella. No podía equivocarse.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de esperanza. Beatriz estaba viva. Beatriz, murmuró en voz baja, como si al decir su nombre pudiera traerla de regreso. Si realmente eres tú, haré todo lo posible para encontrarte de nuevo. Esa noche, Guillermo apenas pudo dormir. Su mente estaba ocupada con imágenes del pasado y preguntas sobre el futuro. ¿Qué la había llevado a desaparecer? ¿Por qué estaba trabajando como mesera? Y lo más importante, ¿recordaría quién era él? ¿O todo lo que compartieron había quedado enterrado para siempre? Una cosa era segura, la vida de Guillermo estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente, Guillermo despertó temprano, pero no por su rutina habitual de ejercicios o reuniones de negocios. Había algo más urgente en su mente. Beatriz, el rostro de la mujer que había visto en el restaurante, seguía grabado en su memoria, y cada detalle apuntaba a una sola verdad. Era ella. Desayunó a toda prisa, apenas probando el café, y llamó a su asistente. Carla, necesito que me consigas toda la información posible sobre una mesera que comenzó a trabajar recientemente en El Encanto del Sabor, ordenó Guillermo, con la voz firme pero cargada de emoción. Carla, acostumbrada a los caprichos del empresario, asintió sin hacer preguntas, aunque percibió algo inusual en su tono. ¿Hay algo más que necesite, señor Ferrer?, preguntó Carla con cautela. Guillermo negó con la cabeza, pero luego se detuvo un momento. Sí, cancela todas mis reuniones de hoy. Estaré ocupado. Carla, aunque intrigada, no insistió. Había aprendido que Guillermo valoraba su privacidad más que nada. A lo largo del día, Guillermo no podía concentrarse en nada más. Revisó los informes financieros de su cadena, pero su mente volvía constantemente al rostro de Beatriz. ¿Cómo era posible que estuviera viva? ¿Por qué no lo recordaba? Y sobre todo, ¿qué había pasado durante esos 18 años? Esa noche, decidió volver al restaurante. Llegó temprano, antes de que el lugar se llenara de clientes, y pidió una mesa en un rincón apartado, el mismo donde había estado la noche anterior. Observó cómo los empleados comenzaban a prepararse para el servicio. Después de unos minutos, la vio entrar. Llevaba el uniforme impecable, con una sencillez que contrastaba con la opulencia del restaurante. Su cabello estaba recogido en una coleta, y su expresión era tranquila pero profesional. Guillermo sintió un nudo en el estómago al verla caminar con la misma elegancia que recordaba, pero había algo diferente en ella, algo que no podía ignorar. Sus ojos, aunque familiares, parecían vacíos, como si una parte esencial de ella estuviera ausente. Cuando Beatriz, o Laura, como ahora la llamaban, pasó cerca de su mesa, Guillermo levantó la mano para llamar su atención. «Disculpe», dijo, esforzándose por mantener la compostura. Ella se detuvo y le dedicó una sonrisa cortés. «Buenas noches, señor. ¿Le puedo ayudar en algo?», preguntó con el tono profesional que Guillermo había escuchado cientos de veces en sus restaurantes. Por un instante, Guillermo se quedó en silencio, luchando por encontrar las palabras correctas. Finalmente dijo: «Me gustaría una recomendación. ¿Qué platillo especial tienen esta noche?». Laura asintió, sin mostrar ningún signo de reconocimiento. «Le recomiendo el filete en salsa de trufa. Es uno de los favoritos de nuestros clientes», respondió con amabilidad. Guillermo asintió, aunque no estaba realmente interesado en la comida, solo quería prolongar la interacción. «Perfecto, lo probaré», dijo, entregándole el menú. Mientras ella se alejaba para pasar el pedido, Guillermo sintió una mezcla de alivio y frustración. Estaba tan cerca de ella, pero al mismo tiempo tan lejos. Decidió observarla desde su mesa, estudiando cada uno de sus movimientos, buscando señales que confirmaran que era la misma Beatriz que había amado. A medida que la noche avanzaba, Guillermo notó pequeños gestos que lo transportaron al pasado, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar a los clientes, cómo ajustaba el uniforme con discreción después de servir un platillo, e incluso la manera en que caminaba, con una leve gracia que siempre le había encantado. Era imposible que no fuera ella, pero ¿por qué no lo recordaba? Cuando Laura regresó con su platillo, Guillermo intentó prolongar la conversación. «El restaurante es maravilloso», comentó, buscando un pretexto para hablar más con ella. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». «Unas semanas», respondió Laura con una sonrisa. «Es un lugar muy bonito.
y los clientes suelen ser amables. Guillermo notó la sencillez en sus palabras, pero también una cierta distancia. Era evidente que para ella, él no era más que un cliente más. «¿Y antes de esto?», preguntó Guillermo, fingiendo curiosidad casual. Laura se detuvo un momento, como si estuviera buscando la respuesta correcta. «Trabajé en otros restaurantes pequeños, pero no tan elegantes como este. Ha sido un cambio interesante», dijo, pero evitó entrar en detalles. Esa respuesta solo avivó la curiosidad de Guillermo. ¿Qué había pasado realmente en esos 18 años? ¿Por qué parecía no recordar nada de su vida anterior? Decidió no presionarla más esa noche, pero estaba claro que no iba a detenerse hasta obtener respuestas. Cuando la noche llegó a su fin, Guillermo pagó la cuenta, dejando una generosa propina, y se dirigió a la salida. Antes de irse, se detuvo un momento cerca de la barra, donde Laura estaba recogiendo copas vacías. «Gracias por la atención. Fue una excelente recomendación», dijo, esforzándose por mantener la calma. Laura le dedicó otra sonrisa cortés. «Me alegra que haya disfrutado su cena, señor. Que tenga una buena noche». Guillermo salió del restaurante, pero su mente seguía atrapada en ese breve intercambio. Mientras caminaba hacia su coche, pensó en los próximos pasos. No podía simplemente dejar las cosas así. Tenía que saber la verdad. Esa noche, mientras revisaba una foto vieja de Beatriz en su estudio, Guillermo tomó una decisión. Volvería al restaurante todas las veces que fuera necesario. Si esa mujer era realmente ella, haría todo lo posible para recuperar lo que una vez tuvieron. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inusual para Guillermo. Todas las noches encontraba una excusa para pasar por el restaurante. A veces, pedía una cena completa. Otras, simplemente un café. Cualquier pretexto era válido si le permitía observarla de cerca. Cada visita alimentaba más su certeza. Laura era Beatriz, pero al mismo tiempo, crecía en él la frustración de que ella no mostrara ni un atisbo de reconocimiento. En su tercera visita consecutiva, Laura finalmente comentó algo mientras tomaba su orden. «Señor, parece que le ha gustado mucho este lugar. Siempre lo vemos por aquí», dijo con una sonrisa cordial, pero con un leve tono de curiosidad. Guillermo, sorprendido por su comentario, improvisó una respuesta. «Es un excelente restaurante, aunque debo admitir que el servicio también tiene mucho que ver», dijo, devolviéndole la sonrisa. Laura rió suavemente, agradecida por el cumplido, pero su reacción seguía siendo profesional, sin indicios de conexión personal. Esa misma noche, mientras conducía de regreso a casa, Guillermo tomó una decisión. Era hora de profundizar más. La simple observación ya no era suficiente. Necesitaba respuestas concretas sobre quién era ahora Laura, dónde había estado todo este tiempo y, sobre todo, qué la había llevado a esta nueva vida. Llamó a Carla temprano a la mañana siguiente. «Quiero un informe completo sobre Laura. No escatimes en detalles. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabajaba antes? Todo lo que puedas encontrar», ordenó Guillermo, su voz firme pero cargada de determinación. Carla, aunque acostumbrada a recibir tareas fuera de lo común, se sintió intrigada. «¿Es algo personal?», «Señor Ferrer», preguntó con cautela. Guillermo hizo una pausa antes de responder. «Digamos que es importante. Confío en tu discreción». Carla se puso a trabajar de inmediato. Esa misma tarde, regresó con los primeros resultados. Su nombre completo es Laura Morales. Vive en una zona humilde al sur de la ciudad. En un pequeño departamento, según los registros. Ha trabajado como mesera en varios restaurantes pequeños durante los últimos años. No tiene antecedentes ni deudas significativas y parece llevar una vida sencilla y tranquila. Guillermo escuchó cada palabra en silencio, su mente procesando la información. «¿Y sobre su familia? ¿Está casada? ¿Tiene hijos?», preguntó, temiendo la respuesta. Carla negó con la cabeza. «No hay registros de matrimonio ni hijos. Vive sola, aunque ocasionalmente visita una dirección que pertenece a una pareja mayor, posiblemente amigos o conocidos». Esa última información despertó más preguntas en Guillermo. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Serían ellos los responsables de haberla cuidado después de su desaparición? Aunque agradecía los datos, el informe no explicaba lo más importante. ¿Por qué Beatriz había desaparecido y por qué no lo recordaba? Esa noche,
Guillermo tomó su coche y condujo hacia el barrio donde vivía Laura. No estaba seguro de lo que buscaba, pero sentía la necesidad de acercarse más a su realidad actual. Estacionó discretamente frente al edificio modesto y esperó. Al cabo de unos minutos, la vio salir. Llevaba ropa sencilla y un bolso pequeño al hombro. Parecía que iba de camino al trabajo. La siguió a una distancia prudente mientras ella caminaba hacia una parada de autobús cercana. Guillermo sintió un nudo en el pecho al verla subir al transporte público, algo que contrastaba enormemente con la vida de lujos que él siempre imaginó para ella. Durante el trayecto, notó cómo Laura saludaba a algunas personas con una sonrisa cálida, demostrando que era querida en su comunidad. Esa sencillez y humanidad eran cualidades que Guillermo siempre había admirado en Beatriz. Y verlas intactas después de tantos años lo llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Al día siguiente, Carla llegó con una actualización. Señor, investigué un poco más sobre la dirección que Laura visita regularmente. Pertenece a una pareja llamada Martín y Rosa Sánchez. Son dueños de una pequeña tienda de abarrotes y no tienen hijos propios. Parece que Laura tiene una relación cercana con ellos, pero no pude encontrar detalles específicos. Guillermo reflexionó sobre esa información. Era posible que Martín y Rosa fueran las personas que habían ayudado a Beatriz después de su desaparición. Quizás ellos sabían algo sobre lo que le había sucedido y por qué había terminado viviendo con otra identidad. Decidió que el siguiente paso sería acercarse a ellos, pero tenía que ser cuidadoso. No quería poner en peligro la relación que Laura tenía con ellos, ni asustarla. Esa noche, Guillermo volvió al restaurante. Esta vez, en lugar de sentarse en su mesa habitual, se colocó en un lugar más cercano a la estación de servicio donde Laura solía estar. Observó cómo interactuaba con los clientes, siempre amable y atenta, pero también notó algo más. Había momentos en los que Laura parecía distraída, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Guillermo se preguntó si esas distracciones eran recuerdos fragmentados del pasado. Al final del servicio, Laura pasó cerca de su mesa para recoger unos platos. Guillermo, aprovechando la oportunidad, le hizo una pregunta más personal. Laura, ¿cómo llegaste a este restaurante? No pareces alguien que haya trabajado en un lugar como este antes. Laura se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta. Tuve suerte, respondió después de una breve pausa. Un amigo me recomendó. Supongo que necesitaba un cambio. Guillermo asintió, pero su respuesta no lo convenció. Había algo en su tono que indicaba que había más detrás de esa historia. Decidió no presionarla por el momento, pero ahora estaba más decidido que nunca a descubrir toda la verdad. Esa noche, al regresar a casa, Guillermo miró la misma foto vieja de Beatriz que había revisado en noches anteriores. Si ellos saben algo, lo descubriré, pensó, refiriéndose a Martín y Rosa. El rompecabezas estaba empezando a tomar forma, pero aún faltaban piezas clave. Guillermo no pudo esperar más. La intriga sobre el pasado de Laura, o más bien, de Beatriz, lo estaba consumiendo. Decidió tomar un enfoque más directo, confrontar a alguien que podría tener respuestas. Después de todo, su mejor amigo, Octavio, había estado a su lado durante todo el doloroso proceso de su desaparición. Tal vez él sabía algo que Guillermo había pasado por alto. Era una tarde lluviosa cuando Guillermo se presentó sin aviso en la casa de Octavio, una lujosa residencia rodeada de jardines perfectamente cuidados. Octavio lo recibió con su habitual sonrisa amistosa, aunque no pudo ocultar su sorpresa. «Guillermo, qué gusto verte. No esperaba tu visita», dijo mientras le ofrecía un whisky. Guillermo aceptó, pero no estaba allí para socializar. Sentados en el elegante salón, Guillermo fue directo al grano. «Octavio, necesito hablar contigo sobre Beatriz», dijo, observando de cerca la reacción de su amigo. El rostro de Octavio se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «Guillermo, eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué traes eso ahora?», respondió, intentando sonar casual, aunque su tono denotaba incomodidad. Guillermo no se dejó intimidar. «Creo que la encontré», soltó, esperando captar a Octavio fuera de guardia. Y lo logró. Octavio dejó su vaso sobre la mesa con un movimiento torpe, derramando un poco del contenido. «¿Qué quieres decir con que la encontraste?», preguntó, intentando mantener la calma. Guillermo lo observó detenidamente antes de responder.
Trabaja como mesera en uno de mis restaurantes. No me reconoce, pero estoy seguro de que es ella. La voz de Guillermo estaba cargada de emoción, pero también de sospecha. Octavio evitó su mirada, jugando con el anillo que llevaba en el dedo. Guillermo, creo que estás viendo fantasmas. Han pasado 18 años. Es imposible. ¿Imposible?, replicó Guillermo alzando la voz. Lo vi con mis propios ojos, Octavio. Esa mujer es Beatriz, y si no me cree, investigaré hasta el fondo para descubrir qué sucedió. Las palabras de Guillermo eran más que una amenaza, eran una promesa. Octavio suspiró profundamente, su fachada de tranquilidad comenzando a desmoronarse. Guillermo, tienes que dejar el pasado atrás. Esto no te llevará a ningún lado, dijo. Pero su tono ya no era convincente. Guillermo, con los años de amistad detrás de él, conocía a Octavio lo suficiente para detectar cuando estaba ocultando algo. La conversación terminó abruptamente, cuando Octavio se levantó, indicando que no quería seguir hablando del tema. Guillermo salió de la casa con una sensación de inquietud, convencido de que Octavio sabía más de lo que admitía. Esa misma noche, Guillermo revisó una vieja caja de recuerdos, buscando algo que pudiera conectarlo al día de la desaparición de Beatriz. Encontró una carta que ella le había escrito poco antes de la fatídica noche, donde mencionaba su entusiasmo por la cena que él había planeado. Al leerla, recordó un detalle que había olvidado. Octavio también había estado involucrado en los preparativos de esa cena. Él había sugerido el restaurante y se había encargado de los arreglos. La duda comenzó a germinar en su mente. ¿Y si Octavio no había sido solo un amigo solidario? ¿Y si, de alguna manera, había estado implicado en la desaparición de Beatriz? La idea le parecía absurda, pero no podía descartarla por completo. Al día siguiente, Guillermo tomó una decisión drástica. Contrató a un investigador privado para que indagara en el pasado de Octavio, específicamente en los días alrededor de la desaparición de Beatriz. Quería respuestas, y las quería cuanto antes. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Guillermo seguía visitando el restaurante para observar a Laura y, al mismo tiempo, esperaba ansioso las actualizaciones del investigador. Finalmente, llegó la llamada que cambiaría todo. «Señor Ferrer, creo que encontré algo que debe saber», dijo el investigador con voz grave. «Hay registros de que Octavio hizo una llamada a un contacto no identificado la misma noche de la desaparición de la señorita Beatriz. Además, en su historial financiero, hay un pago considerable a una empresa de seguridad privada días antes». Guillermo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Octavio había mentido. Siempre había afirmado no saber nada sobre lo que sucedió esa noche, pero las evidencias apuntaban a algo más oscuro. ¿Había estado involucrado en el secuestro de Beatriz? ¿Por qué lo habría hecho? Esa misma noche, Guillermo se enfrentó a una tormenta de emociones. Por un lado, estaba furioso con Octavio por haberle ocultado algo tan importante. Por otro lado, la posibilidad de que su amigo más cercano hubiera traicionado su confianza lo devastaba. Decidió que no podía esperar más. Tenía que confrontarlo directamente. Al día siguiente, Guillermo regresó a la casa de Octavio. Esta vez sin previo aviso, golpeó la puerta con fuerza hasta que Octavio apareció, sorprendido por la intensidad de su llegada. «Necesitamos hablar», dijo Guillermo, su voz firme y cargada de determinación. «Guillermo, ¿qué sucede ahora?», preguntó Octavio, intentando mantener la calma, pero el sudor en su frente lo delataba. Guillermo lo miró directamente a los ojos y soltó la pregunta que había estado atormentándolo desde que recibió la llamada del investigador. «¿Qué hiciste con Beatriz?». Octavio se quedó en silencio, su rostro pálido como una hoja. Por un momento, Guillermo pensó que no respondería. Pero entonces, en un tono bajo y tembloroso, Octavio dijo: «No quise hacerte daño, Guillermo. Fue un error, pero es hora de que sepas la verdad». Mientras Guillermo enfrentaba el impacto de las revelaciones de Octavio, la vida de Laura, o Beatriz, aunque ella no lo supiera, continuaba con la rutina simple y ordenada que había construido en los últimos años. Desde que podía recordar, su vida había sido un constante esfuerzo por mantenerse a flote, trabajando duro y cuidando de las pocas personas que consideraba familia. Laura vivía en un modesto departamento en una zona humilde de la ciudad. Su hogar era pequeño pero acogedor.
decorado con muebles de segunda mano y adornado con pequeñas plantas que cuidaba con esmero. A pesar de las limitaciones, había encontrado cierta paz en su día a día. La familia Sánchez, Martín y Rosa, habían sido su apoyo desde que ella apareció, desorientada y herida, frente a su tienda de abarrotes hace muchos años. «Laura, ¿estás segura de que no quieres descansar hoy?», preguntó Rosa esa mañana mientras Laura terminaba su café. «Has trabajado muchas horas esta semana». Laura sonrió con ternura y negó con la cabeza. «Estoy bien, Rosa. Además, necesito el dinero. No quiero quedarme atrás con la renta». Rosa suspiró, pero no insistió. Sabía lo testaruda que podía ser Laura cuando se trataba de cumplir con sus responsabilidades. Martín, que escuchaba la conversación desde la mesa, agregó: «Eres demasiado trabajadora, hija. Algún día deberías pensar en ti misma». Laura les agradeció con un gesto cariñoso antes de despedirse y salir hacia el trabajo. Aunque no era su familia biológica, los Sánchez la habían acogido como si lo fuera. Habían encontrado a Laura hace más de una década, cuando ella llegó a su tienda con ropa desgarrada y una mirada perdida, sin saber quién era ni de dónde venía. Ellos la ayudaron a empezar de nuevo. Desde entonces, Laura se había convertido en parte de sus vidas. Sin embargo, en los rincones más profundos de su mente, Laura sabía que había algo faltando. Había noches en las que soñaba con rostros y lugares que no podía identificar. Despertaba con una sensación de vacío y nostalgia que no sabía cómo explicar. A veces, veía fragmentos de lo que parecía ser su vida pasada: un campo abierto, una risa cálida, el sonido de alguien llamándola. Pero esas imágenes siempre desaparecían como humo en el aire. Esa noche, mientras trabajaba en el restaurante, Laura no pudo evitar notar al hombre que se había convertido en un cliente frecuente, Guillermo Ferrer. Había algo en él que la desconcertaba. Su manera de mirarla, como si la conociera desde hace años, le resultaba tanto intrigante como desconcertante. Aunque se comportaba de manera educada y respetuosa, Laura no podía ignorar la intensidad de su presencia. «Laura, ¿te has fijado en ese cliente?», comentó una de sus compañeras de trabajo, señalando discretamente hacia Guillermo. «Siempre pide que lo atiendas tú. Es raro, ¿no crees?». Laura rió ligeramente, intentando restar importancia al comentario. «Tal vez solo le gusta cómo sirvo las mesas», bromeó. Sin embargo, en el fondo, no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de las constantes visitas de Guillermo. Esa noche, mientras recogía las últimas mesas del turno, Laura tuvo un breve encuentro con él. «Buenas noches, señor. Gracias por visitarnos de nuevo», dijo, como siempre, con su tono amable y profesional. Guillermo, con una leve sonrisa, respondió: «El placer es mío. Este restaurante tiene algo especial, como si me recordara algo importante». Las palabras de Guillermo resonaron en Laura más de lo que habría esperado. ¿Qué significaba esa declaración? Por un instante, sintió una extraña conexión, como si esas palabras tocaran una fibra que había estado dormida en su interior. Pero antes de que pudiera responder, otro cliente llamó su atención, rompiendo el momento. De camino a casa, Laura no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Había algo en ese hombre que despertaba una inquietud inexplicable en ella. ¿Por qué parecía tan familiar? ¿Por qué su presencia le provocaba esa mezcla de calma y nerviosismo? Al llegar al departamento, encontró a Rosa esperándola en la sala. «¿Todo bien, hija?», preguntó, notando el rostro pensativo de Laura. «Sí, todo bien. Solo fue un día largo», respondió Laura, intentando ocultar sus pensamientos. Rosa sonrió y asintió, pero su mirada permaneció fija en Laura por unos momentos. Había aprendido a leer las emociones de la joven con facilidad y sabía que algo la estaba perturbando. «Si necesitas hablar, sabes que siempre estoy aquí», dijo con suavidad antes de retirarse a su habitación. Esa noche, Laura se sentó junto a la pequeña ventana de su cuarto, mirando las luces de la ciudad en la distancia. Había algo en el aire, una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar, aunque no sabía cómo ni por qué. Cerró los ojos y, como en tantas noches anteriores, intentó darle sentido a los fragmentos de recuerdos que flotaban en su mente, pero esta vez, entre las sombras de su memoria, apareció una imagen clara: un hombre con traje, de pie junto a un carvalho bajo el sol. Su rostro era borroso,
pero su voz resonó en su mente, clara y familiar. «Beatriz», susurraba. Laura abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con fuerza. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su interior le decía que debía descubrirlo. El aire estaba cargado de tensión cuando Guillermo llegó a la casa de Octavio por segunda vez en menos de una semana. A diferencia de la primera visita, esta vez no estaba dispuesto a aceptar evasivas. Tenía preguntas y exigía respuestas. Las revelaciones del investigador lo habían dejado con más dudas que certezas, pero lo que sí sabía era que Octavio había jugado un papel crucial en la desaparición de Beatriz. Golpeó la puerta con firmeza. Pasaron unos segundos antes de que Octavio la abriera, con una expresión de sorpresa mezclada con incomodidad. «Guillermo, esto sí que es inesperado», dijo, intentando mantener un tono relajado. Guillermo no perdió tiempo en formalidades. «Tenemos que hablar», respondió. Cruzando el umbral sin esperar invitación, Octavio cerró la puerta detrás de él, visiblemente nervioso. «¿Qué sucede? Te noto alterado», dijo mientras se dirigía hacia el salón. Guillermo lo siguió, su mirada fija en el hombre que una vez había considerado su mejor amigo. «Sabes perfectamente de qué se trata». «Octavio, no sigas fingiendo». Octavio se detuvo, girando lentamente para enfrentar a Guillermo. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque su voz traicionaba su inseguridad. Guillermo, con la firmeza de alguien que había reunido todas las piezas del rompecabezas, sacó su teléfono y mostró los registros descubiertos por el investigador. «De esto», dijo, señalando la llamada misteriosa y el pago a la empresa de seguridad, «quiero que me expliques por qué hiciste esto justo antes de que Beatriz desapareciera». Por un instante, Octavio pareció congelarse. Sus ojos buscaron desesperadamente una salida, una excusa que pudiera justificar lo injustificable, pero Guillermo no le dio oportunidad de escapar. «No hay forma de que esto sea una coincidencia. Habla ahora, Octavio. Quiero la verdad». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Finalmente, Octavio dejó escapar un suspiro, como si el peso de años de secretos estuviera aplastándolo. Se dejó caer en un sillón y ocultó el rostro entre las manos. «Nunca quise que llegáramos a esto», murmuró, apenas audible. «¿A qué te refieres?», exigió Guillermo, su paciencia agotándose. Octavio levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y arrepentimiento. «Fue un error que ha estado atormentándome desde entonces». Guillermo cruzó los brazos, esperando que continuara. Octavio respiró hondo antes de hablar. «Esa noche, yo estaba celoso, Guillermo. Siempre lo tuviste todo. Éxito, carisma. Y a Beatriz, ella era perfecta. Y no podía soportar verte tan feliz con ella mientras yo vivía en tu sombra». Las palabras de Octavio cayeron como un balde de agua fría sobre Guillermo. No podía creer lo que estaba escuchando. «Entonces decidiste arruinar mi vida. ¿Eso te pareció justo?». Su voz estaba cargada de ira, pero también de incredulidad. «No planeaba que las cosas fueran tan lejos», admitió Octavio, su voz temblorosa. «Solo quería asustarla, hacerla dudar de estar contigo. Contraté a unos tipos para que la llevaran a otro lugar y la dejaran allí, solo para que pensara que no estabas a su altura, pero algo salió mal. Ella escapó, y después no supe qué pasó». Guillermo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo había perdido a Beatriz, sino que el responsable había sido la persona en quien más confiaba. «Y durante todos estos años, ¿por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, su voz quebrándose por la mezcla de rabia y dolor. «Porque tenía miedo», confesó Octavio. «Vi cómo te destruías buscando respuestas. Quise decírtelo tantas veces, pero no podía enfrentar lo que había hecho. Me decía a mí mismo que era mejor así, que nunca la encontrarías y podrías seguir adelante». Guillermo se quedó en silencio, luchando por controlar sus emociones. La ira bullía en su interior, pero también sentía una profunda tristeza. Durante años, había confiado en Octavio, buscado su apoyo en los momentos más oscuros, y todo había sido una farsa. «Eres un cobarde», dijo finalmente, con una frialdad que cortaba el aire. Octavio asintió, incapaz de defenderse. «Lo sé, y no espero tu perdón, Guillermo. Solo quiero que sepas la verdad». Guillermo dio un paso hacia él,
Inclinándose ligeramente para enfrentarlo cara a cara. «Voy a encontrarla», dijo con determinación. «Y cuando lo haga, le diré todo lo que hiciste. No te saldrás con la tuya». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Octavio solo con su culpa. De regreso en su coche, Guillermo se dejó caer contra el volante, sus manos temblando por la intensidad de la confrontación. Aunque la confesión de Octavio había respondido algunas preguntas, todavía quedaban muchas incógnitas. ¿Qué había pasado con Beatriz después de escapar? ¿Cómo había terminado viviendo como Laura Morales? Y lo más importante, ¿cómo recuperaría a la mujer que amaba mientras conducía hacia su casa? Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Ahora que conocía la verdad, debía acercarse más a Beatriz, ayudarla a recordar quién era realmente. No importaba cuánto tiempo le llevara, estaba dispuesto a hacerlo todo para devolverle su identidad y recuperar el amor que les había sido arrebatado. Guillermo pasó la noche en vela, reviviendo una y otra vez la confesión de Octavio. El dolor de la traición y la certeza de que Beatriz había sufrido por culpa de alguien tan cercano lo carcomían por dentro. Pero no podía dejarse consumir por el enojo, ahora que sabía parte de la verdad. Su prioridad era encontrar el resto de las piezas y ayudar a Beatriz a recordar. Por la mañana, después de tomar un café que apenas probó, Guillermo revisó el informe del investigador privado una vez más. Entre los documentos había una nota que le llamó la atención: la dirección de Martín y Rosa Sánchez, las personas cercanas a Laura. Ellos podían ser clave para entender lo que había pasado después de la desaparición. No perdió tiempo y condujo hasta la pequeña tienda de abarrotes, en un barrio modesto al sur de la ciudad. La fachada era sencilla, con un letrero desgastado que anunciaba «Tienda Sánchez». Guillermo estacionó su coche y se detuvo frente a la puerta, dudando por un momento. ¿Cómo iba a abordar a esas personas sin asustarlas? Respiró hondo y decidió ser directo. Al entrar, una campana sobre la puerta sonó, anunciando su llegada. Rosa, una mujer de rostro amable y cabello gris, estaba detrás del mostrador. «Buenos días, joven. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa. Guillermo, incómodo por la situación, respondió con cortesía. «Buenos días. No vengo a comprar, pero necesito hablar con usted y su esposo sobre alguien muy importante». La sonrisa de Rosa se desvaneció ligeramente, su expresión volviéndose cautelosa. «¿De qué se trata?», preguntó, estudiando al hombre elegante frente a ella. Guillermo, consciente de que no podía decir demasiado de inmediato, respondió: «Es sobre Laura Morales. Creo que hay algo en su pasado que podría ayudarme, y también a ella». Antes de que Rosa pudiera responder, Martín apareció desde la parte trasera de la tienda, limpiándose las manos con un trapo. «¿Quién es usted y por qué pregunta por Laura?», dijo con un tono protector. Guillermo se presentó, tratando de transmitir confianza. «Soy Guillermo Ferrer, y creo que Laura es alguien a quien he estado buscando por muchos años. Sé que esto suena extraño, pero necesito entender qué pasó antes de que llegara a ustedes». Rosa y Martín intercambiaron miradas. La mención del nombre de Laura los puso en alerta, pero también parecía haber despertado cierta curiosidad. Finalmente, Martín asintió hacia una pequeña mesa en la esquina. «Hablemos, pero no prometo que podamos decirle mucho». Sentados alrededor de la mesa, Guillermo comenzó a contar su historia. Les habló de Beatriz, de su desaparición y de cómo había encontrado a Laura trabajando en su restaurante. Rosa escuchaba con atención, mientras Martín mantenía una expresión reservada. «Llegó a nuestra tienda hace unos 15 años», explicó Rosa cuando Guillermo terminó. Estaba desorientada, herida, como si hubiera pasado algo terrible. No recordaba quién era ni de dónde venía. Decía que se llamaba Laura, pero más allá de eso, no tenía nada. Martín intervino, con la voz grave. «Intentamos ayudarla a recuperar la memoria. Le llevamos a médicos, incluso a un psicólogo, pero cada vez que intentaban hacerla recordar, se ponía muy ansiosa. Al final, decidió dejar el pasado atrás y empezar de nuevo». Guillermo sintió un nudo en el pecho. La imagen de Beatriz, herida y perdida, era más dolorosa de lo que podía soportar, pero también entendía por qué Laura había decidido bloquear su pasado. Había sido una forma de protegerse. Nunca habló de alguien llamado Guillermo, o de algo que pudiera conectarla con su vida anterior.
preguntó. Con la esperanza de encontrar algún indicio, Rosa negó con la cabeza, aunque su expresión mostraba compasión. Siempre nos pareció que había algo importante que no podía recordar, pero nunca mencionó nombres ni lugares específicos. Lo único que a veces decía era que tenía sueños con un árbol grande. Un carvalho, creo. Siempre hablaba de él como si fuera importante. Guillermo sintió un escalofrío. Sabía exactamente a qué árbol se refería. Era el mismo carvalho donde él y Beatriz solían encontrarse durante sus citas, un lugar especial que compartieron durante años. Si Laura todavía soñaba con él, tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había una parte de Beatriz que aún vivía dentro de ella. Antes de irse, Guillermo les agradeció por su tiempo y les prometió que sería cuidadoso con Laura. Aunque todavía tenía muchas preguntas, ahora tenía un punto de partida. El carvalho podía ser la clave para desbloquear sus recuerdos. De camino al restaurante esa noche, Guillermo reflexionó sobre la conversación. Había mucho que procesar, pero algo era claro. No podía precipitarse. Tendría que ganarse la confianza de Laura poco a poco, llevándola hacia el pasado sin forzarla. No importaba cuánto tiempo tomara. Estaba dispuesto a esperar. Cuando llegó al restaurante, Laura lo saludó como de costumbre, sin sospechar nada de lo que Guillermo había descubierto ese día. «Buenas noches, señor. ¿Le traigo lo de siempre?», preguntó con una sonrisa profesional. Guillermo asintió, devolviéndole la sonrisa. Aunque su mente estaba trabajando en los próximos pasos, sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que estaba más cerca de recuperar a Beatriz. Los días siguientes, Guillermo comenzó a visitar el restaurante con una intención más clara. Ya no se trataba solo de observar o confirmar sus sospechas. Ahora, quería acercarse a Laura de una manera que no levantara alarmas ni la hiciera sentir incómoda. Había comprendido que el proceso debía ser lento y cuidadoso. Beatriz todavía estaba ahí, escondida detrás de Laura, y él haría lo necesario para ayudarla a recordar. Una noche, mientras Laura recogía los platos de su mesa, Guillermo decidió entablar una conversación más personal. «Laura, ¿te gusta trabajar aquí?», preguntó con tono casual. Dejando de lado la formalidad, ella lo miró un poco sorprendida por la pregunta, pero respondió con su característica amabilidad. «Sí, es un buen lugar. Los compañeros son agradables, y los clientes, en su mayoría, son educados». «¿En su mayoría?». Guillermo sonrió, intrigado. Laura rió suavemente. «Siempre hay excepciones, ¿no? Pero por suerte no son tan comunes aquí». Guillermo asintió, sintiéndose más relajado. Era la primera vez que veía a Laura bajar un poco la guardia y mostrarse más abierta. Decidió aprovechar la oportunidad. «¿Y cómo llegaste a trabajar aquí? No pareces alguien que haya pasado mucho tiempo en este tipo de ambiente». Laura hizo una pausa, como si estuviera considerando cómo responder. «Un amigo me recomendó», dijo finalmente. «Supongo que tuve suerte de encontrar este empleo». Guillermo notó que su respuesta era vaga, pero no insistió. Sabía que presionarla demasiado pronto podría alejarla. En cambio, cambió el tema a algo más ligero. «¿Te gusta la cocina? Este lugar tiene platillos maravillosos». Laura sonrió, más relajada. «Sí, aunque no soy una experta. Me gusta intentar cosas nuevas cuando tengo tiempo libre, pero no siempre me salen como esperaba». Guillermo rió suavemente, imaginándola en una cocina pequeña, concentrada en preparar algún platillo casero. Era una imagen tan cotidiana y encantadora que le recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Una noche, después de varios días de visitas, Guillermo decidió dar un paso más. Cuando Laura le entregó el menú, él comentó: «¿Sabes? Estoy aquí casi todos los días y no sé nada de ti. Me encantaría saber más». Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Por qué tanto interés?», preguntó con una ligera sonrisa, aunque no parecía molesta. «Porque me pareces una persona interesante», respondió Guillermo con sinceridad. «Y creo que, después de tantas visitas, ya no soy solo un cliente más». Laura rió ligeramente, sin negar el comentario. «Bueno, supongo que tiene razón. No todos los días tenemos clientes tan frecuentes. Entonces, ¿qué te gusta hacer cuando no estás aquí?», insistió Guillermo, manteniendo un tono amable. Laura se encogió de hombros. «No mucho.
Paso la mayoría de mi tiempo libre descansando o visitando a unos amigos. Mi vida no es tan emocionante como parece la suya, aunque su tono era ligero. Guillermo notó un matiz de tristeza en sus palabras. Decidió no presionarla más y desvió la conversación hacia temas más generales. A medida que las visitas de Guillermo se hicieron más frecuentes, Laura comenzó a sentirse más cómoda hablando con él, aunque al principio lo había considerado solo un cliente más. Había algo en su presencia que la intrigaba, su manera de hablar, la calidez en sus palabras y esa atención que parecía prestar a cada detalle. Todo ello despertaba en ella una sensación de familiaridad que no podía explicar. Una tarde, al finalizar su turno, Laura se sentó en una banca fuera del restaurante para descansar un momento antes de tomar el autobús. Guillermo, que había salido unos minutos antes, la vio desde su coche y decidió acercarse. ¿Esperas a alguien?, preguntó con amabilidad. Laura levantó la vista, sorprendida de verlo ahí. No, solo estoy tomando un respiro antes de irme a casa, respondió. ¿Puedo acompañarte un momento?, preguntó Guillermo. Ella dudó por un instante, pero finalmente asintió. Se sentaron juntos en la banca, mientras el bullicio de la ciudad sonaba a lo lejos. ¿Siempre tomas el autobús?, preguntó Guillermo, intentando mantener la conversación ligera. Laura asintió. Es lo más práctico, no me gusta depender de nadie. Es admirable, comentó Guillermo, sinceramente impresionado. No todos tienen esa independencia. Yo, por ejemplo, me acostumbré demasiado a que todo estuviera resuelto. Laura lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres?, preguntó. Guillermo sonrió con algo de nostalgia. Mi vida siempre ha estado llena de comodidades, pero cuando era más joven, había alguien que me enseñó a valorar las cosas simples, a no dar nada por sentado. Nunca lo olvidé. Por un instante, Laura sintió que esas palabras resonaban en algún lugar de su mente, como si fueran un eco de algo que conocía, pero no podía recordar. Es una buena lección, comentó, aunque sin mirar a Guillermo directamente. Su mirada estaba fija en el suelo, como si estuviera luchando contra una sensación que no lograba comprender. Después de unos minutos, Laura se levantó. Bueno, debo irme. Fue agradable hablar contigo, dijo con una sonrisa ligera. Guillermo asintió, aunque le hubiera gustado quedarse más tiempo. Cuídate, Laura. Nos vemos pronto. Mientras la veía alejarse, Guillermo sintió que había avanzado un paso más hacia su objetivo. Laura no solo estaba más receptiva, sino que había mostrado señales, aunque sutiles, de que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Estaba seguro de que si continuaba con paciencia, eventualmente podría ayudarla a conectar con su verdadero yo. De regreso a su mansión, Guillermo revisó las fotos antiguas de Beatriz una vez más. Había una en particular que siempre lo conmovía, ella riendo bajo el carvalho, con el cabello al viento y los ojos llenos de vida. «Todavía estás ahí», murmuró, convencido, «y voy a encontrarte». Laura había comenzado a notar algo extraño en las últimas semanas, desde que Guillermo Ferrer se convirtió en un cliente frecuente del restaurante. Había momentos en los que su mente parecía jugarle trucos. Soñaba con lugares que no recordaba haber visitado. Escuchaba risas familiares en sus pensamientos. Y, lo más perturbador, un árbol enorme bajo el cual se sentía inexplicablemente segura. Era una imagen recurrente que no lograba descifrar. Una tarde, mientras organizaba cubiertos en el restaurante antes de que los clientes llegaran, uno de sus compañeros de trabajo comentó: «Ese señor Ferrer realmente te tiene en alta estima, ¿no?». Laura lo miró confundida. «¿Por qué lo dices?», preguntó. «Porque siempre pide que tú lo atiendas, y es obvio que disfruta hablar contigo», respondió con una sonrisa maliciosa. Laura negó con la cabeza, riendo suavemente. «Solo es amable, nada más». Sin embargo, las palabras de su compañero se quedaron en su mente. Guillermo era diferente. Eso lo había notado desde el principio, pero no podía entender por qué sentía una extraña familiaridad cada vez que él hablaba de temas triviales o hacía preguntas casuales sobre su vida esa noche. Mientras terminaba su turno, Guillermo volvió a visitarla. Esta vez, su conversación tomó un giro inesperado. «Laura», dijo mientras ella le servía un café, ¿alguna vez has tenido la sensación de que algo falta en tu vida, como si hubiera piezas de un rompecabezas que no puedes encontrar? Laura, sorprendida por la pregunta,
Hizo una pausa antes de responder. A veces, pero creo que todos sentimos eso en algún momento, ¿no? Guillermo asintió, observándola cuidadosamente. Sí, pero a veces es más que una sensación. Es como si hubiera algo importante que hemos olvidado, algo que nos define. Laura sintió un escalofrío ante esas palabras, aunque no entendía por qué. Sintió que Guillermo hablaba directamente a una parte de ella que había intentado ignorar durante años. Después de su turno, mientras esperaba el autobús, Laura comenzó a recordar fragmentos de su vida que no lograba encajar. Imágenes de un lugar con un gran árbol, risas lejanas y una voz masculina que llamaba su nombre. Era como si su mente estuviera abriendo una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Esa noche, los sueños volvieron con más fuerza. En su sueño, estaba de pie bajo el enorme carvalho, observando cómo las hojas caían lentamente. Sentía una profunda paz, pero también un dolor inexplicable, como si hubiera perdido algo importante en ese mismo lugar. Al despertar, su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. No entendía por qué, pero ese árbol era importante, más de lo que podía explicar. Al día siguiente, Laura decidió visitar a Rosa y Martín antes de ir al trabajo. Mientras tomaban café juntos, Laura compartió sus pensamientos. He estado soñando mucho últimamente, comenzó, sin saber exactamente cómo abordar el tema. Siempre es el mismo lugar, con un árbol grande, no sé por qué, pero siento que lo conozco. Rosa y Martín intercambiaron miradas. Habían escuchado a Laura mencionar ese árbol antes, pero nunca habían querido presionarla. Tal vez es un lugar que fue importante para ti antes de que llegaras aquí, sugirió Rosa con suavidad. ¿Crees que eso tenga algo que ver con tu vida anterior? Laura suspiró, confundida. No lo sé. Nunca he podido recordar nada claro, pero estos sueños se sienten diferentes, como si estuvieran tratando de decirme algo. Martín, que había permanecido en silencio hasta ese momento, agregó: a veces nuestra mente guarda cosas importantes, incluso cuando creemos que las hemos perdido. Quizás deberías prestar atención a esos sueños. Esa noche, Guillermo estaba en el restaurante nuevamente. Cuando Laura se acercó a su mesa, notó algo diferente en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó con curiosidad. Guillermo sonrió, pero su mirada parecía más seria de lo habitual. Sí, solo pensaba en algo. ¿Tienes un momento? Laura dudó. No era común que los clientes le pidieran conversar fuera del servicio, pero con Guillermo todo parecía más natural. Claro. ¿Qué sucede?, respondió, sentándose brevemente frente a él. Guillermo sacó una fotografía de su bolsillo, una que había guardado durante años. Era de Beatriz, de pie bajo el carvalho que tanto significaba para ambos. ¿Esto te resulta familiar?, preguntó. Colocando la foto sobre la mesa, Laura la miró fijamente, y su expresión cambió. Algo en la imagen le provocó una sensación abrumadora, como si una ola de emociones la golpeara de golpe. No lo sé, respondió finalmente, su voz apenas audible. Ese árbol, lo he visto en mis sueños, pero no sé por qué. Guillermo sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que Laura mostraba un indicio claro de conexión con su vida pasada. Es un lugar especial, dijo con cautela. Tal vez deberías visitarlo algún día. Podría ayudarte a entender por qué aparece en tus sueños. Laura, visiblemente afectada, asintió lentamente, aunque todavía no entendía del todo lo que estaba pasando. Algo dentro de ella le decía que ese árbol era la clave para desbloquear los secretos que su mente había enterrado. Esa noche, Laura no pudo dormir. La imagen del árbol en la fotografía que Guillermo le mostró seguía rondando en su mente. Era exactamente el mismo que había aparecido en sus sueños, con cada hoja, cada rama, grabadas en su memoria como si lo hubiera visto en otro tiempo, en otra vida. Se preguntó qué conexión podía tener ese árbol con Guillermo, y más importante aún, qué significaba para ella. Por su parte, Guillermo pasó horas revisando viejas cartas y recuerdos de Beatriz, buscando algo que pudiera ayudar a Laura a recuperar su identidad. Sabía que cada paso debía ser cuidadosamente planeado. No quería forzarla, pero cada vez era más evidente que Laura estaba comenzando a recordar pequeños fragmentos de su pasado. A la mañana siguiente, mientras Laura preparaba su desayuno en su pequeño departamento, Rosa llegó a visitarla. «Hija, ¿estás bien? Ayer te noté pensativa», dijo.
colocando una bolsa de pan sobre la mesa. Laura suspiró, dejando el cuchillo con el que estaba cortando fruta. No sé cómo explicarlo, Rosa. Desde que vi esa fotografía, siento que algo dentro de mí está intentando salir, pero no sé qué es. Rosa se acercó y tomó la mano de Laura con ternura. Tal vez es hora de enfrentar lo que tu mente ha estado bloqueando todo este tiempo. No estás sola, Laura. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Las palabras de Rosa resonaron en Laura, quien asintió con gratitud, aunque seguía sintiéndose perdida. Sabía que no podía ignorar más esos recuerdos. Esa tarde, Guillermo recibió un mensaje de Laura. Era breve, pero significativo. ¿Podemos hablar? Sin perder tiempo, Guillermo se dirigió al restaurante, donde Laura lo esperaba en una de las mesas al fondo. El lugar estaba casi vacío, lo que les daba la privacidad que necesitaban. «Gracias por venir», comenzó Laura, visiblemente nerviosa. Guillermo la miró con calidez, intentando tranquilizarla. «Siempre estoy aquí para lo que necesites», respondió. Laura respiró hondo antes de continuar. «Sobre la fotografía que me mostraste ayer, no puedo dejar de pensar en ese árbol. Siento que lo conozco, pero no sé por qué». Guillermo asintió lentamente. Sabía que este era un momento crucial. «Ese árbol es especial para mí», explicó. «Representa un lugar importante de mi pasado. También fue importante para alguien que significaba mucho en mi vida». Sus palabras estaban cuidadosamente medidas. Evitando presionarla, Laura lo observó con atención. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba, que despertaba una sensación de familiaridad que no podía ignorar. «Guillermo», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué me mostraste esa fotografía? ¿Qué tiene que ver conmigo?» Guillermo respiró hondo, consciente de que este era un momento delicado. «Porque creo que tú también tienes una conexión con ese árbol», dijo con sinceridad, «y tal vez sea la clave para entender lo que estás sintiendo ahora». Laura bajó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de su delantal. «He tenido sueños con ese árbol desde hace años», confesó, «pero no sé qué significa. Es como si estuviera tratando de decirme algo, pero no logro entenderlo». Guillermo sintió que su corazón se aceleraba. Cada palabra de Laura confirmaba lo que él había sospechado desde el principio. «Quizás deberíamos visitarlo», sugirió con suavidad. «Podría ayudarte a aclarar las cosas». Laura lo miró con incertidumbre, pero finalmente asintió. «Tal vez tienes razón». Al día siguiente, Guillermo y Laura emprendieron el viaje hacia el lugar donde estaba el Carvalho. Era un parque tranquilo en las afueras de la ciudad, rodeado de colinas y caminos de piedra. Laura estaba nerviosa, pero también sentía una extraña sensación de anticipación. Cuando finalmente llegaron, Guillermo la guió hacia el árbol, que se alzaba majestuoso en el centro del parque. Laura se detuvo a unos metros de distancia, su respiración acelerada. «Es él mismo», murmuró, su voz apenas audible. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras avanzaba lentamente hacia el árbol, como si una fuerza invisible la atrajera. Cuando finalmente tocó el tronco, una oleada de recuerdos la golpeó como una tormenta. Flashes de momentos pasados inundaron su mente. Risas bajo el árbol, palabras susurradas, la sensación de unas manos cálidas sosteniendo las suyas. «Beatriz», escuchó una voz decir en su mente, y supo que era su nombre. Retrocedió, tambaleándose, mientras Guillermo se acercaba para sostenerla. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Laura lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. «Beatriz», murmuró. «Ese nombre, lo escuché en mi mente». Guillermo sintió que sus propias lágrimas comenzaban a brotar. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía cómo manejar la intensidad de las emociones. «Eres Beatriz», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «Eres la persona que he estado buscando todo este tiempo». Laura lo miró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Aunque los recuerdos seguían siendo fragmentados, había algo en las palabras de Guillermo que se sentía verdadero. El silencio entre ambos fue interrumpido por el sonido del viento moviendo las hojas del Carvalho. Era como si el árbol, testigo de tantos momentos importantes, también estuviera participando en aquel reencuentro.
Laura sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Algo dentro de ella había despertado, y aunque aún quedaban muchas preguntas, estaba lista para enfrentarlas. El viaje de regreso al restaurante después de la visita al Carvalho fue silencioso. Guillermo, sentado al volante, echaba discretas miradas a Laura, quien parecía perdida en sus pensamientos. Desde que tocó el árbol, algo dentro de ella había cambiado. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión, nostalgia y una tenue chispa de reconocimiento que Guillermo no había visto antes. Finalmente, Laura rompió el silencio. Ese nombre, Beatriz, comenzó con voz baja, como si estuviera probando cómo se sentía decirlo en voz alta. Se siente familiar, pero también extraño, como si no fuera mío, pero al mismo tiempo lo fuera. Guillermo apretó el volante, luchando por contener la emoción. Sabía que este era un momento delicado. «Es un nombre que significa mucho para mí», respondió con suavidad. «Y creo que también lo significa para ti, aunque ahora no lo recuerdes del todo». Laura lo miró, sus ojos buscando respuestas en el rostro de Guillermo. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó, su voz temblorosa. Guillermo tomó una profunda respiración antes de responder. «Porque te conozco. Eres Beatriz. Aunque las circunstancias de la vida te hayan llevado a creer lo contrario». Laura desvió la mirada hacia la ventana, observando el paisaje que pasaba rápidamente. Su mente estaba inundada de imágenes y emociones que no podía explicar. «No sé qué pensar», admitió. «Todo esto es demasiado. Los sueños, ese árbol, tú. Se siente como si mi vida fuera un rompecabezas, y de repente alguien hubiera añadido piezas nuevas». Guillermo sonrió con melancolía. «Tal vez esas piezas siempre estuvieron ahí, solo que ahora estás empezando a verlas». Aunque su intención era tranquilizarla, sabía que sus palabras podían abrumarla más. Decidió no presionar. El proceso debía ser suyo, y él solo podía ofrecer apoyo. Cuando llegaron al restaurante, Laura insistió en quedarse sola un momento antes de entrar. Guillermo respetó su espacio y se despidió con una leve sonrisa. «Estoy aquí si me necesitas», dijo antes de marcharse. Laura asintió, agradecida por su comprensión. Esa noche, Laura apenas pudo dormir. Los sueños regresaron, pero esta vez fueron más vívidos. Se vio a sí misma caminando por un campo soleado, riendo con un hombre cuyo rostro aún era borroso, pero cuya voz le resultaba cálida y reconfortante. El sueño terminó con ambos sentados bajo el Carvalho, compartiendo risas y miradas llenas de complicidad. Al despertar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Aunque no entendía del todo esos recuerdos, sabía que eran reales. Su corazón le decía que esos momentos pertenecían a una vida que había perdido, pero que ahora estaba comenzando a recuperar. Al día siguiente, Laura decidió confrontar a Rosa y Martín sobre su pasado. Sabía que ellos siempre habían evitado presionarla para recordar, pero ahora necesitaba respuestas. «Cuando llegué a su tienda hace años, nunca les conté nada de lo que había pasado antes», preguntó mientras desayunaban juntos. Rosa y Martín intercambiaron miradas, visiblemente incómodos. «No dijiste mucho», admitió Martín. «Estabas confundida y asustada. Lo poco que mencionaste no tenía sentido, como si estuvieras hablando en fragmentos». «¿Recuerdan algo en particular?», insistió Laura. Rosa suspiró antes de responder. «Lo único que mencionaste varias veces fue un nombre, Guillermo, pero nunca quisimos presionarte, porque parecía que cada vez que lo decías, te ponías ansiosa». El nombre resonó en Laura como un eco lejano, conectando las piezas que Guillermo había intentado mostrarle. Era posible que él fuera el hombre de sus sueños, el que compartía esos momentos bajo el árbol. Las preguntas se multiplicaban en su mente, pero también lo hacía la necesidad de saber la verdad. Más tarde ese día, Laura buscó a Guillermo en el restaurante. Lo encontró sentado en su mesa habitual, revisando algunos documentos, pero al verla, dejó todo a un lado. «Laura, ¿todo bien?», preguntó. Notando su expresión seria, ella se sentó frente a él, sus manos nerviosas jugueteando con el borde de su delantal. «Necesito que me digas todo lo que sabes sobre mí», dijo finalmente. Guillermo sintió un nudo en el estómago. Había esperado este momento, pero ahora que había llegado, no sabía por dónde empezar. «Eras la mujer más importante de mi vida,
comenzó con suavidad. Tu nombre era Beatriz, y estuvimos juntos durante años. Iba a pedirte matrimonio, pero desapareciste antes de que pudiera hacerlo. Pasé todo este tiempo buscándote, pero nunca imaginé encontrarte aquí, como Laura. Laura escuchaba con atención, sus ojos llenos de confusión y emociones encontradas. ¿Por qué desaparecí?, preguntó. Guillermo hizo una pausa, dudando si debía compartir todo de una vez. Eso es algo que aún no entiendo del todo, pero lo que sé es que, de alguna manera, nos encontramos de nuevo, y no creo que sea una coincidencia. Las palabras de Guillermo la dejaron sin aliento. Aunque aún no recordaba todo, había algo en lo que él decía que se sentía auténtico, como si hablara directamente a su corazón. No sé cómo manejar esto, admitió, su voz quebrándose. Pero quiero saber más. Quiero entender quién era. Guillermo tomó sus manos con delicadeza, mirándola con determinación. No estás sola en esto. Vamos a descubrirlo juntos. Los días siguientes marcaron un cambio significativo en la relación entre Guillermo y Laura. Aunque las dudas seguían presentes en la mente de ella, algo profundo comenzaba a transformarse. Las palabras de Guillermo, llenas de sinceridad y emociones reprimidas, resonaban en los rincones más escondidos de su memoria. Ahora, cada vez que veía su rostro, una mezcla de familiaridad y nostalgia la envolvía. Una tarde, después de terminar su turno en el restaurante, Laura aceptó la invitación de Guillermo para dar un paseo. Él la llevó a un parque tranquilo, donde las hojas caídas de los árboles formaban un tapiz dorado en el suelo. Era un lugar diferente al del Carvalho, pero había algo en la calma del ambiente que ayudaba a Laura a bajar la guardia. Este lugar es hermoso, comentó Laura mientras caminaban lado a lado. Guillermo sonrió. Me recuerda a los paseos que solíamos dar. Siempre te encantaba estar rodeada de naturaleza. Laura lo miró con curiosidad. ¿Cómo era esa vida, la que dices que teníamos juntos? Guillermo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eras feliz, comenzó. Tenías una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Amabas las cosas simples, leer bajo un árbol, cocinar algo nuevo, o simplemente ver las estrellas. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra, y eso la hacía especial. Las palabras de Guillermo despertaron algo en Laura. Cerró los ojos por un momento, intentando conectar con esas imágenes que él describía. Aunque los recuerdos seguían fragmentados, pudo ver destellos de lo que parecía ser esa vida. Una tarde soleada, el sonido de risas y la sensación de unas manos cálidas sosteniendo las suyas. Abrió los ojos con una mezcla de confusión y esperanza. Creo que recuerdo algo, pero no estoy segura. Guillermo sintió un rayo de esperanza al escucharla. No importa si es claro o no. Lo importante es que estás empezando a recordar. Es un proceso, y estoy aquí para ayudarte en cada paso. Laura asintió, agradecida por su paciencia. Esa misma noche, Guillermo tomó una decisión. Había llegado el momento de mostrarle a Laura los recuerdos que había guardado todos esos años. La invitó a su casa al día siguiente, asegurándole que no había presión. Solo una oportunidad de explorar juntos su pasado. Laura, aunque nerviosa, aceptó. Cuando llegó a la mansión de Guillermo, quedó impresionada por su elegancia. Aunque había trabajado en restaurantes lujosos, nunca había estado en un lugar tan imponente. Guillermo la recibió con una sonrisa cálida, guiándola hacia una sala donde había colocado una mesa con fotografías, cartas y pequeños objetos que pertenecían a su vida con Beatriz. Laura observó todo con cautela, como si temiera romper algo frágil. Guillermo tomó una fotografía en particular y se la entregó. Era una imagen de ambos, sonrientes, bajo el Carvalho. Esta fue tomada poco antes de que todo cambiara, explicó. Laura sostuvo la foto entre sus manos, sus ojos fijos en los rostros de las personas en la imagen. Parece otra vida, murmuró, pero se siente real. Guillermo le mostró una caja con cartas que Beatriz le había escrito. Siempre guardé estas cartas. Eran tu forma de decirme lo que sentías cuando no podíamos vernos. Siempre hablabas del futuro, de los sueños que querías cumplir. Laura tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz baja. La caligrafía era delicada, y aunque las palabras no despertaban recuerdos inmediatos, sintió una conexión emocional que no podía explicar. ¿Qué pasó aquella noche?, preguntó de repente, levantando la vista hacia Guillermo.
La noche en que dices que desaparecí. Guillermo se tensó ligeramente. Sabía que este era un tema complicado, pero también entendía que Laura merecía la verdad. Planeaba pedirte matrimonio esa noche, confesó. Todo estaba listo, pero nunca llegaste al lugar donde habíamos quedado. Laura frunció el ceño, intentando recordar algo, pero su mente seguía en blanco. Guillermo continuó con cautela. Te busqué durante años. No sabía qué había pasado ni por qué habías desaparecido. Lo único que sabía era que no podía rendirme. Laura dejó la fotografía sobre la mesa, su expresión una mezcla de tristeza y frustración. Quiero recordar, dijo finalmente, su voz cargada de determinación. Pero no sé cómo. Es como si algo en mi mente me bloqueara cada vez que intento alcanzar esos recuerdos. Guillermo se acercó, colocando una mano reconfortante sobre la de ella. Lo harás, Laura. No estás sola en esto. Y no importa cuánto tiempo tome. Estoy aquí para ayudarte. Sus palabras la conmovieron profundamente. Por primera vez, sintió que no estaba enfrentando este vacío sola antes de irse. Laura tomó una de las cartas y la guardó en su bolso. Guillermo no dijo nada, pero supo que este era un paso importante. Laura estaba empezando a reconectar con su verdadero yo, y él estaría allí para sostenerla en cada momento. Laura pasó la noche leyendo la carta que había tomado de la casa de Guillermo. Las palabras, aunque no despertaban recuerdos concretos, resonaban en su interior de una manera inexplicable. La carta hablaba de sueños compartidos, de planes para una vida juntos, y de un amor que parecía inquebrantable. Cada frase la hacía sentir como si estuviera a punto de recordar algo importante, pero siempre había una barrera, un muro invisible que no podía atravesar. Al día siguiente, mientras trabajaba en el restaurante, su mente estaba distraída. Las palabras de la carta y las imágenes que Guillermo le había mostrado seguían presentes, mezclándose con los destellos de sus sueños recurrentes. Su compañero de trabajo, Carlos, notó su comportamiento y se acercó. «¿Todo bien, Laura? Pareces estar en otro mundo». Laura sonrió débilmente. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió, intentando minimizar sus pensamientos. Pero la verdad era que sentía que su mundo estaba cambiando, que algo grande estaba a punto de revelarse. Esa tarde, después de su turno, Laura decidió visitar a Rosa y Martín. Les mostró la carta y les contó sobre las fotografías que Guillermo le había enseñado. Rosa la escuchó con atención, mientras Martín observaba en silencio. «¿Crees que todo esto sea verdad?», preguntó Laura, buscando algún tipo de guía. Rosa tomó la carta entre sus manos, leyéndola con cuidado. «Lo que escribe este hombre parece sincero, pero lo más importante es cómo te hace sentir, Laura. Si estas cosas despiertan algo en ti, tal vez deberías explorarlo». Martín, que había permanecido callado, finalmente habló. «Siempre hemos sabido que había algo en tu pasado que no podías recordar. Tal vez este sea el momento de enfrentarlo». Las palabras de Martín y Rosa le dieron a Laura el impulso que necesitaba. Decidió buscar a Guillermo esa noche para continuar la conversación. Cuando llegó al restaurante, lo encontró sentado en su mesa habitual, revisando unos documentos. Al verla, dejó todo a un lado y le dedicó una sonrisa cálida. «Laura, ¿cómo estás?», preguntó con genuina preocupación. «Necesito que me muestres más», dijo Laura, sentándose frente a él. Guillermo la miró con sorpresa, pero también con esperanza. «Quiero entender quién era, quién soy, por favor, ayúdame a recordar». Guillermo asintió lentamente. «Claro que sí», respondió, «pero solo haremos lo que tú te sientas lista para hacer. No quiero forzarte». Laura agradeció su paciencia, aunque sabía que el tiempo era crucial. Había algo dentro de ella que la empujaba a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Guillermo la llevó a su mansión nuevamente, esta vez con la intención de mostrarle algo más personal. En su estudio, sacó un pequeño estuche de terciopelo rojo. Lo abrió frente a ella, revelando un anillo de compromiso con un delicado diseño de diamantes. «Este era para ti», dijo con voz suave. «Planeaba dártelo la noche en que desapareciste». Laura miró el anillo, su corazón acelerándose, aunque no lo reconocía del todo. Sintió una punzada en el pecho, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no podía alcanzar. «Es hermoso», murmuró, tomando el anillo con delicadeza. Su tacto pareció desencadenar un torrente de emociones, y por un momento
Creyó escuchar la voz de Guillermo en su mente, llamándola por su nombre. «Beatriz», dijo Guillermo, rompiendo el silencio. «Ese era tu nombre, y aunque ahora seas Laura, siempre serás Beatriz para mí». Las palabras la conmovieron profundamente. Aunque aún no podía recordar todo, algo en su interior sabía que Guillermo decía la verdad. Esa noche, Guillermo la llevó de regreso al Carvalho, con la esperanza de que el lugar pudiera ayudarla a conectar más piezas del rompecabezas. Bajo la luz de la luna, Laura tocó el tronco del árbol una vez más, cerrando los ojos y dejando que los recuerdos fluyeran. Las imágenes en su mente se hicieron más claras: risas bajo el sol, un picnic improvisado, la sensación de estar segura y amada. Entonces, un recuerdo más nítido surgió. Estaba de pie bajo el árbol, mirando a Guillermo, quien sostenía una pequeña caja en sus manos. Recordó su propia risa nerviosa y las palabras que él dijo. «Beatriz, quiero pasar el resto de mi vida contigo». Laura abrió los ojos de golpe, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo recuerdo», murmuró, mirando a Guillermo con una mezcla de incredulidad y emoción. «Ese día, me ibas a pedir matrimonio». Guillermo sintió que su propio pecho se llenaba de emoción al escuchar esas palabras. «Sí», respondió tomando sus manos. «Y lo haría de nuevo, si me dejaras». Aunque todavía había vacíos en su memoria, Laura sabía que había dado un paso importante hacia la verdad. El amor que Guillermo había mantenido por ella durante todos esos años era palpable, y por primera vez comenzó a creer que podía recuperar la vida que había perdido. Laura pasó los días siguientes tratando de procesar los fragmentos de memoria que habían regresado en el parque. Aunque todavía había muchas piezas faltantes, el recuerdo de Guillermo bajo el Carvalho y las palabras de su propuesta eran vívidos, como si acabaran de suceder. Sin embargo, junto con esos destellos de su vida pasada, también surgían preguntas inquietantes. ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué había sucedido esa noche? Guillermo, por su parte, se debatía entre la felicidad de que Laura comenzara a recordar y el temor de lo que sucedería cuando conociera toda la verdad. Sabía que la clave para completar el rompecabezas estaba en lo que Octavio había confesado, aunque Laura había avanzado mucho. Guillermo entendía que no podían avanzar completamente sin enfrentar el pasado más oscuro. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Laura decidió romper el silencio. «Guillermo, necesito que me digas todo», dijo con determinación. «He recordado cosas importantes, pero aún hay vacíos. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué desaparecí?» Guillermo se detuvo, su expresión mostrando el conflicto interno que llevaba días enfrentando. «No quería presionarte», respondió con suavidad. «Quería que recordaras a tu propio ritmo, pero sé que tienes derecho a saberlo todo». Laura lo miró con seriedad, esperando que continuara. Respirando profundamente, Guillermo comenzó a contarle lo que había descubierto sobre Octavio. «Esa noche, planeaba pedirte que te casaras conmigo. Todo estaba listo, pero lo que no sabía era que alguien más tenía otros planes». La voz de Guillermo estaba cargada de dolor y enojo reprimido. «Octavio, mi mejor amigo, había estado actuando por celos. Orquestó un plan para apartarte de mí». Laura frunció el ceño, confundida. «Octavio, ¿qué hizo?», preguntó, su tono reflejando incredulidad. Guillermo apretó las manos en puños, tratando de mantener la calma. «Contrató a unos hombres para que te llevaran lejos, para que pensara que habías decidido dejarme. Según él, solo quería asustarte, pero las cosas se salieron de control. Te escapaste, pero durante la huida, tuviste un accidente». Las palabras de Guillermo golpearon a Laura como un torrente de agua helada. Las imágenes fragmentadas en su mente comenzaron a unirse. El caos, la sensación de estar corriendo, el impacto. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. «Por eso no puedo recordar», murmuró. «Ese accidente. Lo borró todo». Guillermo asintió con tristeza. «Te busqué por todas partes, pero no había rastro de ti. Pensé que te había perdido para siempre, hasta que te vi en el restaurante». Su voz se quebró ligeramente. «No sabes lo que significó para mí encontrarte después de tantos años». Laura se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que había escuchado. El hombre que había sido una constante en su vida presente, Guillermo, había sufrido tanto como ella, quizás incluso más, pero una pregunta persistía en su mente. «¿Y Octavio?
¿Sigue siendo parte de tu vida? Guillermo negó con firmeza. No, corté todos los lazos con él cuando descubrí lo que hizo. Lo confronté y admitió su culpa, pero nunca podré perdonarlo por lo que nos arrebató. Laura sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Aunque Guillermo había mostrado una fortaleza admirable, podía ver el dolor detrás de su determinación. Esa noche, Laura decidió enfrentar sus propios miedos. Al llegar a su departamento, tomó una libreta y comenzó a escribir todo lo que podía recordar, incluso los fragmentos más pequeños. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que, aunque había perdido gran parte de su pasado, las emociones seguían intactas. El amor que sentía en esos recuerdos con Guillermo era inconfundible. Al día siguiente, Laura buscó a Rosa y Martín, les contó todo lo que Guillermo le había revelado y les agradeció por haberla cuidado durante todos esos años. Si no hubiera sido por ustedes, no sé qué habría pasado conmigo, dijo, sus ojos llenos de gratitud. Rosa la abrazó con ternura. Siempre serás como una hija para nosotros. Laura, pase lo que pase, aquí tienes un hogar. Más tarde, Laura llamó a Guillermo. Le pidió que la acompañara al parque donde estaba el Carvalho. Cuando llegaron, Laura lo miró directamente a los ojos, su expresión mostrando una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Gracias por no rendirte conmigo, dijo con sinceridad. Sé que aún hay cosas que no recuerdo, pero estoy lista para seguir adelante. Contigo. Guillermo sintió que su corazón se llenaba de emoción. Siempre he estado dispuesto a esperar, respondió con suavidad. Tú eres mi hogar, Beatriz. No importa cuánto tiempo pase, nunca dejaré de estar aquí para ti. Bajo la sombra del Carvalho, Guillermo sacó el anillo que había guardado durante tantos años. Aunque el momento era diferente al que había imaginado, el amor que sentía por ella seguía siendo igual de fuerte. Beatriz, o Laura, como tú prefieras llamarte ahora, ¿harías realidad el sueño que comenzó hace tantos años y serías mi esposa? Laura, con lágrimas en los ojos, asintió con una sonrisa. Sí, dijo, su voz llena de determinación. Sí, Guillermo, quiero construir una nueva vida contigo. Mientras Guillermo colocaba el anillo en su dedo, ambos supieron que el pasado, aunque lleno de dolor, había dado paso a un futuro prometedor. Los días que siguieron a la propuesta de Guillermo estuvieron llenos de emociones intensas para Laura. Aunque aún no tenía todos sus recuerdos de vuelta, cada día sentía que el peso de la incertidumbre disminuía. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba comenzando a entender quién era, sino también quién quería ser. Laura y Beatriz coexistían en su mente como dos facetas de una misma persona, y estaba decidida a reconciliar ambas identidades. Guillermo, por su parte, estaba lleno de esperanza. Después de años de vacío y dolor, finalmente tenía a Beatriz de vuelta en su vida, aunque con un nombre diferente y una historia marcada por el sufrimiento, pero eso no importaba. Todo lo que le importaba era construir un futuro juntos. Uno que compensara los años perdidos. Una tarde, mientras Laura ayudaba a Rosa y Martín en la tienda, recibió una llamada de Guillermo. «Quiero que vengas a mi casa esta noche», le dijo, su tono lleno de entusiasmo. «Hay algo que quiero mostrarte». Laura aceptó con curiosidad, preguntándose qué había planeado esta vez. Cuando llegó, Guillermo la recibió con una sonrisa radiante. La condujo al estudio, donde había preparado algo especial. Sobre una mesa había un álbum de fotografías cuidadosamente organizado, lleno de imágenes de su vida juntos antes de la desaparición. «Pensé que esto podría ayudarte a recordar más», explicó Guillermo, señalando el álbum. «Pero también quería compartirlo contigo porque estas memorias son parte de lo que nos hace quienes somos». Laura se sentó frente al álbum, pasando las páginas lentamente. Cada fotografía contaba una historia. Un día de picnic bajo el Carvalho, una cena romántica en casa, una caminata por la playa. Aunque algunas imágenes seguían siendo borrosas en su mente, otras comenzaban a cobrar vida con mayor claridad. «Recuerdo este día», dijo de repente, señalando una foto donde ambos estaban cubiertos de harina en una cocina. «Estábamos intentando hacer pan, y fue un desastre». Guillermo rió, sorprendido y emocionado al mismo tiempo. «Sí, terminamos comiendo pizza porque nada salió como esperábamos». Ambos rieron juntos, y por un momento, todo parecía volver a ser como antes. Sin embargo,
Mientras Laura continuaba revisando las fotos, algo más surgió en su mente. «Guillermo», dijo, su tono más serio, «todavía hay algo que me inquieta. Sé que Octavio ya no es parte de tu vida, pero ¿él sabe que me encontraste?» Guillermo se tensó ante la pregunta. Aunque no había hablado con Octavio desde su confrontación, sabía que él debía estar consciente de que su secreto había sido revelado. «No lo sé», admitió Guillermo. «Pero no importa. Él no tiene ningún poder sobre nosotros ahora. Lo importante es lo que construyamos de aquí en adelante». Laura asintió, pero el tema seguía rondando en su mente. Quería cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas, enfrentarse al hombre que había causado tanto dolor. Al día siguiente, Laura tomó una decisión valiente. Le pidió a Guillermo que la acompañara a visitar a Octavio. «Necesito verlo», explicó. «No puedo seguir adelante sin enfrentar lo que pasó». Aunque Guillermo estaba reacio, entendió que esto era algo que Laura debía hacer para sanar completamente. Cuando llegaron a la casa de Octavio, la tensión era palpable. Guillermo tocó la puerta, y después de unos segundos, Octavio apareció, su expresión cambiando de sorpresa a incomodidad al verlos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con un tono que intentaba ser firme, pero que estaba cargado de nerviosismo. Laura dio un paso adelante. Enfrentándolo directamente, «Vine a buscar respuestas», dijo, su voz firme. «Por años, mi vida estuvo en blanco por algo que tú causaste. Ahora quiero escucharlo de ti. ¿Por qué lo hiciste?». Octavio bajó la mirada, su arrogancia habitual desmoronándose frente a la determinación de Laura. «Fue un error», admitió con voz baja. «Nunca pensé que las cosas terminarían como lo hicieron. Solo quería apartarte de Guillermo, pero nunca quise que sufrieras». «¿Y crees que eso lo justifica?», replicó Laura, su tono lleno de indignación. «Me arrebataste mi vida, mis recuerdos, todo lo que era, y lo peor de todo es que jamás tuviste el valor de enfrentarte a lo que hiciste». Guillermo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Lo que hiciste no tiene perdón, Octavio, pero este no es tu momento para explicar o justificar. Beatriz está aquí porque es más fuerte que lo que intentaste destruir». Octavio, incapaz de sostener sus miradas, asintió lentamente. «No puedo cambiar el pasado», dijo, casi en un susurro, «pero lo lamento, de verdad lo lamento». Laura lo miró fijamente por un momento antes de responder. «Tal vez no puedas cambiar lo que hiciste, pero tampoco podrás borrarlo. Ahora yo decido lo que haré con mi vida, y tú ya no tienes lugar en ella». Con esas palabras, Laura y Guillermo se marcharon, dejando a Octavio solo con su culpa. Aunque la confrontación no borraba el daño, Laura sintió que finalmente había recuperado el control de su historia. Esa noche, mientras caminaban de regreso al coche, Guillermo tomó la mano de Laura. «Estoy orgulloso de ti», dijo con sinceridad. Laura lo miró, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como determinación. «Estoy lista para empezar de nuevo», respondió. «Contigo». La semana siguiente marcó un nuevo comienzo para Laura y Guillermo. Después de confrontar a Octavio, Laura sintió que una parte de su vida finalmente se había cerrado, aunque las cicatrices del pasado seguirían ahí. Ahora estaba segura de una cosa: quería construir un futuro con Guillermo. Su determinación de avanzar no solo era una decisión, sino una promesa a sí misma, de no dejar que el dolor definiera quién era. Guillermo, por su parte, estaba decidido a cumplir con la promesa que había hecho años atrás: cuidar a Beatriz, ahora Laura, y asegurarse de que nunca volviera a sentirse perdida. Juntos, comenzaron a planear una vida en la que el amor que habían compartido antes fuera la base de algo aún más fuerte. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde estaba el Carvalho, Guillermo se detuvo de repente. «Tengo algo para ti», dijo, con una sonrisa misteriosa. Laura lo miró, intrigada, mientras él sacaba una pequeña caja de su bolsillo. Al abrirla, reveló un colgante en forma de hoja, delicadamente tallado, que brillaba bajo la luz del sol. «Quiero que tengas esto», dijo Guillermo, colocando el colgante en sus manos. «Es un símbolo de nuestro pasado, pero también de todo lo que aún nos queda por vivir». Laura, conmovida, tocó el colgante con ternura antes de levantar la vista hacia él. «Es hermoso», susurró, con lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias, Guillermo, por nunca rendirte, por estar aquí, por todo». Los días se convirtieron en semanas.
y Laura decidió que era momento de hacer un cambio significativo en su vida. Con el apoyo de Guillermo, dejó su trabajo en el restaurante para dedicarse a algo que siempre había sentido, aunque vagamente, como una pasión: el diseño. Guillermo la animó a inscribirse en un curso de diseño de modas, recordándole cómo solía hablar de su sueño de crear algo único. «Tal vez no recuerde todo de mi vida pasada», dijo Laura mientras revisaban juntos los formularios de inscripción, «pero siento que esto siempre fue una parte de mí». Guillermo asintió, orgulloso de verla dar un paso hacia adelante. «Sé que vas a lograr cosas increíbles», respondió, «y estaré aquí para verte hacerlo». Con el tiempo, Laura comenzó a sentir que su vida finalmente tomaba forma, aunque aún faltaban piezas de su memoria. Estaba aprendiendo a aceptar que no necesitaba recordar todo para ser feliz. Las nuevas experiencias que compartía con Guillermo, combinadas con los fragmentos del pasado que poco a poco seguían emergiendo, le daban la fuerza para seguir adelante. Finalmente, llegó el día en que Guillermo quiso celebrar el renacer de su amor, de una manera que abarcara todo lo que habían sido y todo lo que eran ahora. Organizó un evento especial en uno de sus restaurantes, cerrándolo exclusivamente para ellos y las personas más cercanas: Rosa, Martín y algunos amigos que habían sido parte del viaje de Laura y Guillermo. El restaurante estaba decorado con luces cálidas y pétalos de flores que cubrían el suelo como un manto. En el centro del salón había una mesa para dos, cuidadosamente preparada con velas y arreglos florales. Laura, al entrar, se detuvo, sorprendida por la belleza de la escena. «Guillermo, esto es increíble», dijo, con una mezcla de asombro y emoción. Guillermo tomó su mano, guiándola hacia la mesa. «Quería que esta noche fuera especial», explicó, «no solo para celebrar lo que hemos logrado, sino para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hubo esperanza». La cena transcurrió entre risas, anécdotas y palabras sinceras de agradecimiento. Rosa y Martín, visiblemente emocionados, brindaron por el amor que había sobrevivido al tiempo y a la adversidad. «Siempre supimos que eras especial, Laura», dijo Rosa, «y ahora sabemos que el amor que compartes con Guillermo es algo que merece ser celebrado». Al final de la velada, Guillermo se levantó, llamando la atención de todos los presentes. «Quiero decir algo», comenzó, con una sonrisa que reflejaba tanto nerviosismo como emoción. «Hace muchos años, estaba listo para dar un paso importante en mi vida con la mujer que amaba. Aunque las circunstancias nos separaron, nunca dejé de creer que algún día estaríamos juntos de nuevo. Y hoy, estoy más seguro que nunca de que ese día ha llegado». Con esas palabras, Guillermo se arrodilló frente a Laura, sacando nuevamente el anillo que había guardado con tanto cuidado durante años. «Beatriz, Laura, como quieras llamarte, ¿aceptarías ser mi esposa, no solo por lo que compartimos antes, sino por todo lo que construiremos juntos a partir de ahora?» Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió sin dudar. «Sí, Guillermo», dijo, su voz llena de emoción. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo». La sala estalló en aplausos y vítores, mientras Guillermo colocaba el anillo en su dedo, bajo la suave luz de las velas y rodeados por sus seres queridos. Laura y Guillermo sellaron su compromiso con un beso que no solo marcaba el final de una larga búsqueda, sino también el comienzo de un futuro lleno de posibilidades.